Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a invitar que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. A los que nos sintonizan a través de la red social, pues que la palabra sea de mucha bendición para sus vidas. El título para el sermón de esta noche, hermanos: y si te digo que no, ¿qué harás? Un poco fuerte el tema, y cualquiera pudiese decir, mire, es un sermón que mata la fe, pero la idea no es matar la fe, la idea es que redireccionemos nuestra fe de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Esa es la idea del sermón. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Vengamos en palabras de oración. Gracias te damos, Cristo Jesús, en esta noche, el que nos concedas poder congregarnos para glorificar, exaltar y bendecir tu nombre. Te suplicamos, Padre, que nos hables a nuestras vidas, que nos edifiques a través de tu palabra. En lo personal, Señor, soy un inútil, mi Dios. Mi Jesús, si su Espíritu Santo no inspira la palabra y no respalda, mi Dios, el mensaje en esta noche, Señor, si usted no edifica la casa en vano, es cualquier esfuerzo humano. Por lo cual, mi Dios, le ruego el perdón de mis faltas, de mis pecados, y me dispongo en sus manos, mi Dios, para que me use como instrumento y poder traer esta palabra para toda nuestra congregación, Señor, de la cual usted me ha hecho formar parte. Háblenos, Señor, que su pueblo oye. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hermanos, ante la dificultad que todos los cristianos tenemos, nosotros siempre nos aferramos a Dios, nos aferramos a sus promesas, a su fidelidad, nos aferramos a su misericordia y guardamos la esperanza que Dios actúe a favor nuestro en algún momento de nuestra necesidad y que su intervención a favor de nosotros ponga fin al suplicio que podemos estar pasando. Seguimos a la espera de ese milagro tan anhelado y podemos venir meses, años clamando, suplicando a Dios, rogando por algo que nosotros queremos. Y mientras Dios no nos dice que no, nosotros vamos a seguir clamando. Y muchas veces a lo mejor Dios ya nos ha dicho que no, pero nosotros seguimos clamando, seguimos orando, seguimos pidiendo. Hermanos, en esta noche la pregunta es, ¿y qué pasa si Dios nos dijera o nos respondiera, no te voy a dar lo que me estás pidiendo? ¿Qué pasaría si oyéramos esas palabras de nuestro Dios y que a lo mejor ya las escuchamos en más de una ocasión, pero no hemos querido entender que la cosa es con nosotros? ¿Qué pasaría, hermanos, si la respuesta de Dios hacia nuestra petición fuera un rotundo no? ¿Cuál sería nuestra reacción? No olvidemos que entre los atributos de Dios está la misericordia, está la fidelidad, pero también está su soberanía. La soberanía de Dios consiste en que Él puede hacer sin pedir permiso, sin dar cuentas a nadie. Él puede actuar, aun cuando para muchos no pueda ser tiempo de actuar. Recordemos que hay soberanía de Dios y que en esa Él puede actuar conforme Él quiera. Él no está obligado a actuar de una manera o de otra. Él es soberano. Hermanos, de esta manera podemos entender que en su soberanía Dios puede decir sí, aunque muchos digan que no. Y que Dios puede decir no,
aunque muchos digamos que sí. Debemos de pedir a Dios sabiduría para entender si lo que nosotros estamos necesitando, lo que nosotros estamos pidiendo, verdaderamente Él lo va a conceder o no lo va a conceder. Y debemos pedirle sabiduría para entender cuándo Dios nos ha dicho que sí y cuándo Dios nos ha dicho que no. Y como hijos, seamos obedientes, porque muchas veces, aunque nuestros padres nos digan que no terrenalmente, aunque nuestros padres nos digan que no, nosotros muchas veces como hijos nos comportamos un poco berrinchudos con nuestros padres. Y seguimos queriéndole ver de qué manera le torcemos el brazo a nuestros padres para que nos den lo que nosotros queremos. Y creemos muchas veces que de la misma manera podemos hacer con Dios. Pero cuando Dios dice no, es no, y cuando Dios dice que sí, es sí. Un poco rápido quiero que veamos unos ejemplos cuando Dios dijo que no. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Palabras de nuestro Dios dichas al profeta Jeremías cuando el profeta había sido enviado a su pueblo a advertirles que el tiempo de espera se había terminado y que lo único que quedaba para este pueblo era que se sometiera al yugo de quien Dios lo había entregado. Y le advirtió al profeta: no clames por este pueblo porque no te voy a oír. Ya Dios había dado una palabra, y recuerde que cuando Dios da una palabra, Dios no se va a retractar de esa palabra. Dios ya había entregado al pueblo de Israel en manos de los caldeos, y Dios no se iba a retractar. Y le estaba diciendo a Jeremías: no ruegues, no clames porque no te voy a escuchar. Otro ejemplo, hermano, lo tenemos en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Cuando Saúl había sido desechado, aquel primer rey de Israel, Samuel suplicaba por él, lloraba por él ante Dios, para que Dios revirtiera la decisión que había tomado acerca de Saúl. Pero Dios fue bien claro y le dijo: ya no llores, ya no supliques, ya no pidas por él. Al contrario, cierra la página y toma tu cuerno, que hay camino por delante que debes caminar. Y aquel hombre, aquel siervo, tomó su cuerno y fue obediente a la palabra de Dios, y fue a ungir a David por rey de Israel. Otro segundo ejemplo, cuando Dios dijo: no voy a escucharte, no voy a hacer lo que tú estás pidiendo. Hay otro ejemplo en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 16, y una historia bastante conocida. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Recuerdan cuando David había pecado y Dios le envió un profeta y le hizo una advertencia y le dijo que por cuanto con el hecho ese que había cometido David había hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que le iba a nacer de esa mujer iba a morir? Y efectivamente el niño enfermó, y durante estaba enfermo David ayunó y hizo todo, rogó, clamó, suplicó, pero ya había una palabra dada por Dios. Allá en Samuel 11:14, el segundo libro de Samuel 11:14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios ya había dado una palabra, pero David pensó: a lo mejor alcanzo misericordia, a lo mejor Dios se retracta de lo que ha dicho y mi hijo vive. Sin embargo, cuando Dios habla, y lo que Él dice se cumple. Amén. Otro ejemplo lo tenemos. Pablo recibió un no rotundo. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 4 ejemplos de hombres que llegaron delante de Dios, que suplicaron, que clamaron, y Dios les dijo: no. Lo que estás pidiendo, dijo, no. Y alguien puede decir: bueno, ¿y entonces qué no es un Dios de misericordia? Hermanos, lo que sucede muchas veces es que lo que nosotros podemos estar clamando, eso que se ha vuelto dentro de nuestro más preciado anhelo, no forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y por mucho que lo pidamos, no va a llegar. ¿Por qué? Porque no es parte del plan de Dios para nosotros. Yo no sé cuántos acá creemos que estamos en las manos de Dios. Yo no sé cuántos creemos que Dios tiene un plan para su vida. Entonces, Dios va a proveer para su vida todo aquello que forma parte del plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Si en sus planes está que usted va a ir a Rusia a predicar, aunque usted se quiera ir a Suiza, no va a ir a Suiza. Le va a llegar el pasaje, la visa, el pasaporte y todo para irse a Rusia. No, pero yo quiero irme a Suiza. No le va a llegar, porque no es parte del plan. No lo ha mandado para ahí el Señor. No es parte del plan en su vida que Dios tiene. Dios va a proveer lo que necesite para cumplir los propósitos. Por eso dice la palabra que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Porque muchas veces cuando no recibimos de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo, decimos: bueno, ¿y qué pasa? Dios se ha olvidado de mí. No que Dios me ama, no que Dios es amor, porque Dios no me escucha, porque Dios no me responde. A lo mejor lo que estamos pidiendo nunca lo vamos a alcanzar. Y por eso les decía, no es que el sermón sea un sermón, como dicen, matafe, sino que lo que buscamos es redireccionar nuestra fe. Hermano, Jeremías fue advertido que no pidiera lo que Dios no le concedería. Samuel entendió que Dios no iba a retroceder en su decisión acerca de haber desechado a Saúl. David esperó hasta que su hijo muriera para entender de que Dios no iba a cambiar su palabra. Y el apóstol Pablo recibió una palabra contraria a la que esperaba. Pero mire, ninguno de los 4 renunció a su fe. Ninguno de los 4 dijo: bueno, Señor, como no me das lo que yo quiero, entonces ya no te sigo. Bueno, Señor, como no vas a hacer lo que yo quiero, ya fuiste bien claro conmigo, entonces hasta aquí llegamos. Ninguno de ellos tomó esa decisión. Al contrario, cada uno siguió haciendo lo que Dios le había ordenado hacer. Hermanos, en más de una ocasión nuestros padres nos dijeron que no a lo que nosotros queríamos. Y no nos fuimos de casa, ¿o sí? Cuando uno tiene 6, 7, 8, 10 años, ¿verdad? Y le pide al papá: mamá, dame esto. Y le dice: no nos vamos de la casa, simplemente nos sometemos. En más de una ocasión nuestro patrón o nuestro jefe nos ha dicho que no a lo que le pedimos. Amén. Y no nos vamos del trabajo, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, si cuando nuestros padres nos dicen que no nos fuimos de nuestra casa, ¿por qué cuando Dios nos dice que no, nos vamos a ir de la iglesia? Si cuando nuestro jefe o nuestro patrón nos dice que no a lo que le pedimos, no abandonamos el trabajo, y entonces ¿por qué nosotros vamos a abandonar el ministerio cuando Dios nos dice que no? En más de una vez, nuestros cónyuges nos han dicho que no a lo que pedimos, pero no por eso la abandonamos, o no porque nosotros los esposos les digamos que no a nuestras esposas nos abandonan. Amén. Hermanos, ¿y por qué cuando Cristo nos dice que no queremos alejarnos de Él? ¿Y por qué cuando Cristo nos dice que no vamos a retirarnos, vamos a apartarnos?
Debemos de entender que Dios tiene planes especiales para nosotros. Mire, Mateo capítulo 6, versículo 8. Nos hace un recordatorio. Vamos a tomar una parte del versículo. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se los pidáis. ¿Acaso cree usted que Dios no sabe lo que usted necesita? ¿Acaso creemos que Dios verdaderamente se equivoca al negarnos unas cosas y darnos otras? Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y también sabe si lo que pedimos va a ser para bendición en nuestra vida o va a ser para destrucción de nosotros mismos. Recordemos que somos hijos y que Él es un padre. Y así como nosotros como padres no vamos a poner en manos de nuestros hijos algo para que se dañen, tampoco nuestro Padre Celestial va a concedernos aquello que no es provechoso para nosotros. Yo no sé a cuántos de acá hemos entendido que lo que tanto pedimos Dios no nos los va a dar, pero seguimos neciando. Nuestro Dios tiene trazado un plan para cada uno y nos preverá todo lo que necesitemos para que se lleven a cabo sus planes, no los nuestros. Oiga, los planes de Dios, no los nuestros. Muchas veces en los planes de Dios está que nosotros vamos a tener que sacrificar muchas cosas de nosotros mismos. ¿Y estamos dispuestos? Porque los siervos de Dios sacrificaron muchas cosas de ellos para poder seguir a Cristo. Nosotros también como hijos de Dios debemos de estar sabedores que el seguir a Cristo no va a ser tan fácil como muchas veces lo creemos. Muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Hermanos, no nos resintamos con Dios, ni nos desanimemos, ni nos desanimemos cuando no se cumple nuestra petición. No podemos perder la fe en Cristo por el simple hecho que nuestro milagro no fue dado. En nuestras enfermedades, oiga, en nuestras enfermedades se manifiesta Dios a los incrédulos. Hay personas que los doctores les encuentran una enfermedad y les dicen, mire, esta enfermedad no tiene cura. Y el camino de esta enfermedad es esta, y empiezan a llenar de temor a la persona. Y la persona dice, bueno, es lo que dice el doctor, pero yo tengo a un Dios que es sanador, que es todopoderoso. Y yo voy a poner mi confianza en Dios, no en los doctores. Y usted va a ver a aquellas personas, hijos de Dios, que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años con aquella enfermedad y ahí están vivos todavía. Pero también va a haber personas incrédulas, o sea, no creyentes, que nomás les dijeron que estaba la enfermedad y a los 3 meses, 5, 1 año, murió. Dice, mire, aquel fulano tenía la misma enfermedad que Mengano y aquel no duró mucho. Y aquel otro, mire, ya lleva un montón de tiempo y no se ha muerto. Amén. Y es que mire, en nuestras enfermedades, ahí se va a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Ahí se va a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros cuando de repente el doctor dice, mire hermano usted, o mire, bueno, no dicen hermano, mire, ni de usted muchas veces, mira vos, tu problema es que es esto, esto y el otro. Y si no te curas, y si no te cuidas, no vas a durar ni 2 años. Esas son las palabras que nos dan los doctores. Y viene la gente muchas veces toda triste, cabizbaja, y ese mismo desánimo lo riega en toda la familia y se va a morir y se va a morir. Mire, pero nosotros los hijos de Dios, cuando el doctor nos dé una mala respuesta, una mala noticia, ¿sabe qué? Bendito sea el Señor, a partir de ahora voy a empezar a ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Ah? Esa debe ser la actuación del cristiano. El doctor me dijo que me quedan
6 meses de vida. Bueno, a partir de ahora voy a empezar a ver la gloria de Dios en mi vida, porque ahora Él se va a comenzar a manifestar en días de vida. Mire qué bonito es cuando nosotros hemos puesto la confianza en Dios. No importa lo que diga el doctor, lo importante es lo que diga el Señor. Y si Él me regala un día más de vida, quiere decir que el Señor dijo, hoy vas a vivir otro día más. Amén. Y si contemplamos la luz de un nuevo día, es porque el Señor dijo, fulano, hoy vas a tener un día más de vida. Hermanos, en nuestras dificultades, Dios se manifiesta al mundo manteniéndonos de pie mientras otros yacen derrotados. Yo no sé cuántas veces usted ha visto problemas en su vida y que Dios ha abierto puertas de solución para usted. Mire, el Salmo 91 dice, y con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. ¿Cuántos han visto la recompensa de los impíos más de una vez? Eso quiere decir que Dios está con nosotros. Y nuestras dificultades llegan para que Dios se manifieste. Y mire, el mundo inconverso tiene la mirada puesta en nosotros. Ya vamos a ver si su Diosito lo salva. Y miren, nuestro Diosito nos salva, fíjese, porque no es Diosito, es Dios de dioses. Mire, le dice, aquí solo Dios, pues solo Dios se levanta por nosotros. Pero eso debemos de estar nosotros conscientes. No van a hacer las cosas a nuestra manera, sino de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos, en la escasez Dios va a suplir, mientras para otros en su abundancia sufren la peor escasez de su vida. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que tiene mucho dinero y puede darse el lujo de comer los banquetes, pero el día que come un banquete se muere, porque el doctor le ha prohibido de todo. Y nosotros acá, ay Dios, no hombre, deténganos porque nos acabamos nos acabamos la fritada y todos los que pongan por delante. Y nosotros decimos, es que no hay tal, la oración de fe, santifica los alimentos y en tu nombre, Señor Jesús, venga para adentro. Amén. Mientras que hay personas que con todo el dinero que tienen no se pueden dar el lujo de darse las comidas que nosotros nos damos. Amén. Mire qué bonito es Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Hermano, no nos entristezcamos cuando no alcanzamos lo que Dios no nos ha dado. Entendamos que Dios controla nuestras vidas. Mire, vaya conmigo a Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Debemos aprender a ser hijos, pero hijos obedientes y pacientes, esperando el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Hermanos, hay muchas experiencias en nuestra vida de familia que miramos que todo se vino abajo y decíamos, Señor, pero ¿y qué está pasando? Pero si ahora volteamos la mirada hacia atrás a ver todos aquellos momentos duros, decimos, gracias Señor, porque tú nos estabas librando de todas esas aflicciones. En aquel momento no entendíamos, solo mirábamos de cuadrito la vida, pero Dios estaba obrando a favor de nosotros. Estoy hablando como familia Mengibararias. Nosotros en aquel momento no entendíamos por qué se cerraban puertas en un lado, se cerraban puertas en el otro. Es que Dios tenía propósitos que nosotros no entendíamos. Pero nosotros ahora podemos decir, mire, ¿sabe qué? Dios nos ha bendecido como nosotros nunca esperábamos. Y es más, como nosotros quizás nunca le pedimos. ¿Por qué? Porque no fueron nuestros propósitos, sino los propósitos de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué propósitos se están cumpliendo en su vida? ¿Los suyos o los de Dios? Porque nosotros muchas veces vivimos afanados por cumplir nuestros propósitos y nos olvidamos de los propósitos de Dios. Cuando que el hombre debe vivir afanado por cumplir los propósitos de nuestro Dios. Él se encarga de lo que nosotros necesitamos. Amén. Si nosotros de verdad empezamos a afanarnos por hacer la voluntad del Padre, no se preocupe, hay promesa que lo que nosotros necesitamos nos va a llegar por añadidura y hasta que sobreabunde. Pero eso debemos entenderlo. Hermanos, en los minutos que me quedan quiero que vaya a una lectura. Juan capítulo 6, del 60 al 69. Son 9 versículos. Si no ha leído la Biblia, pues hoy la va a leer. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. En esta noche, si Dios nos ha dicho que no a nuestra petición o nos ha hecho entender que lo que estamos pidiendo no nos lo va a conceder, la decisión correcta no es irnos y no es resentirnos con Dios. La decisión correcta, si en verdad hemos creído que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo del Dios viviente, no nos podemos alejar, no nos podemos resentir, no podemos perder la fe y comprendamos, hermanos, que antes de nuestros propósitos están los de Dios. Esperemos en Dios para que Él use nuestra vida para honra y gloria de Él. Hermano, en el momento que usted no espera, va a empezar a comprender por qué Dios le cerró en este tiempo las puertas y usted quiere que se abran. Pero no olvide, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, crea que Dios está obrando por usted, aunque no lo parezca. Vengamos en palabras de oración. Padre, gracias te damos.